Hermanos amados, escuchen atentamente el sonido rítmico, pesado e intimidante de las botas claveteadas de los implacables legionarios romanos marchando firmemente sobre la fría piedra de Jerusalén. Imaginen el terrorífico crujido de la madera áspera y el llanto ahogado que resuena lúgubremente en los oscuros callejones empedrados de la antigua ciudad. La tensión en el aire es verdaderamente palpable y asfixiante. Imaginen despertar cada mañana con la angustia en el pecho, sin saber si sus preciadas tierras serán cruelmente confiscadas, si su amada familia será esclavizada brutalmente por deudas impagables, o si su propio vecino aparecerá de repente crucificado y agonizando en las afueras de la ciudad, acusado de sedición. Esta realidad desgarradora no era una simple pesadilla nocturna, era el amargo pan de cada día, consumido bajo la oscura y amenazante sombra de la imponente águila romana que dominaba. Hoy, con profundo respeto y temor reverente, viajaremos juntos en el tiempo, para caminar valientemente por las calles polvorientas, sangrientas y vibrantes de la ciudad del Mesías durante sus días de mayor y más profunda agonía terrenal. Observaremos detalladamente cómo las piedras de Jerusalén, testigos mudos de tanto sufrimiento humano, absorbían la sangre de los inocentes y los culpables por igual, bajo el ardiente sol implacable del Medio Oriente. Sentiremos el viento árido que traía consigo los ecos de un pueblo subyugado que clamaba desesperadamente al cielo por un libertador prometido, mientras los soldados patrullaban con miradas frías y despectivas. Nos sumergiremos completamente en esta atmósfera cargada de pólvora emocional, donde cada mirada cruzada podía interpretarse fatalmente como traición al emperador, y donde la fe ancestral judía chocaba violentamente contra la brutal maquinaria militar del poderoso imperio pagano más grande conocido. Pero antes de adentrarnos profundamente en las siniestras y escalofriantes sombras de este vasto y despiadado imperio romano que aplastaba a las naciones conquistadas sin misericordia alguna, les pido encarecidamente que dejen su valioso me gusta en este video. Les invito cordialmente a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal para que podamos seguir descubriendo juntos, paso a paso, las fascinantes y transformadoras verdades ocultas que yacen en las páginas sagradas de la maravillosa historia bíblica. Sus valiosos comentarios son fundamentales para nosotros, así que por favor compartan sus pensamientos e impresiones mientras avanzamos en este relato histórico. Este humilde ministerio depende completamente de su apoyo fiel para continuar proclamando la inmutable palabra de Dios a través de estos detallados estudios históricos y teológicos. Continuemos entonces nuestro viaje espiritual hacia la dolorosa y redentora agonía de nuestro amado y eterno Salvador. Hermanos amados, para comprender verdaderamente el sufrimiento del Cristo, debemos trasladarnos al implacable primer siglo en la árida provincia de Judea. En aquel entonces, la formidable maquinaria militar de Roma se encontraba en la cúspide absoluta de su incomparable poder bélico bajo la férrea dinastía Julio-Claudia, liderada primero por Augusto y luego por el sombrío Tiberio. El vasto mundo mediterráneo vivía bajo la famosa sombra de la Pax Romana, un período de aparente estabilidad imperial. Sin embargo, destacamos la sangrienta ironía de este término engañoso. Era indudablemente una paz muy lucrativa para Roma, pero obtenida exclusivamente mediante la opresión sistemática, la esclavitud despiadada y el terror psicológico más abrumador para los pueblos conquistados. La tranquilidad de las élites imperiales se construía directamente sobre los espinazos destrozados y la sangre derramada de naciones enteras que gemían silenciosamente en la más profunda oscuridad y desesperanza bajo el pesado calzado militar. Al dirigir nuestra mirada hacia el escenario local, debemos despojar a Jerusalén y Galilea de esa imagen romántica de lugares tranquilos de cuento infantil. Eran, por el contrario, auténticas ollas de presión políticas a punto de estallar en llamas ardientes. El ambiente de la ciudad santa olía constantemente a incienso ritual mezclado con el hedor del miedo a la brutalidad armada. Cada callejón angosto y cada plaza principal vibraban con una tensión indescriptible. Galilea, con sus colinas rocosas y su mar sereno, albergaba en sus pequeños poblados pesqueros un resentimiento profundo y ardiente contra los invasores extranjeros. El viento cálido del desierto parecía transportar murmullos de rebelión en cada ráfaga. No había un solo rincón en toda la región donde el opresivo aliento del César no se sintiera respirando ferozmente en la nuca de cada campesino, pescador y humilde artesano israelita. El frágil equilibrio de este polvoriento polvorín social dependía de una estructura de poder cruelmente dividida y profundamente corrupta. Por un lado, gobernaban los prefectos romanos, implacables, hombres de corazón de piedra como Poncio Pilato,
cuyo principal idioma era el acero afilado de las espadas y la sangre esparcida en el majestuoso templo. Junto a ellos reinaban los monarcas títeres, los despreciables Herodes, que exhibían vestiduras púrpuras perfumadas de extravagancia, mientras oprimían con codicia infinita a sus propios compatriotas asustados. Estas autoridades vivían inmersas en palacios deslumbrantes de mármol frío, totalmente aislados del dolor y los desgarradores lamentos de los más vulnerables de la sociedad judía. Era un escenario donde el brillo cegador del oro imperial cegaba completamente a los gobernantes frente a las crudas necesidades y la desesperación absoluta de los hambrientos súbditos que caminaban diariamente por aquellos polvorientos senderos empedrados. Para agravar aún más esta agonía opresiva, la mismísima élite religiosa aristocrática, conocida como el poderoso Sanedrín, pactaba abiertamente en las sombras con el odiado enemigo pagano. Estos altivos líderes espirituales, envueltos en túnicas prístinas y oliendo a costosas especias sagradas, preferían salvaguardar egoístamente sus cuantiosos privilegios terrenales y su estatus de alta alcurnia antes que proteger verdaderamente al rebaño disperso de Israel. Vendían vilmente la sagrada esperanza profética a cambio de mantener intactas sus posiciones de extrema influencia frente al gobernador romano. Por todo esto, la venerada ciudad santa de Jerusalén no era un remanso de anhelada paz espiritual, sino que se encontraba perpetuamente al borde de un catastrófico estallido social. Cada mirada cautelosa y cada susurro tembloroso en el grandioso patio exterior del templo evidenciaban claramente que la paciencia del afligido pueblo oprimido estaba acercándose peligrosamente a su absoluto límite histórico. Hermanos amados, adentrémonos ahora en el asfixiante día a día de la supervivencia bajo este yugo implacable. Caminar por los estrechos y empobrecidos mercados de Galilea y Judea era un constante asalto a los sentidos. El aire estaba impregnado con el penetrante olor a pescado seco y especias rancias, testimonio mudo de la miseria generalizada de un pueblo esquilmado. Este aroma a pobreza contrastaba violentamente con el brillo deslumbrante del oro y la impecable blancura del lino fino que vestían los codiciosos cobradores de impuestos. En cada esquina polvorienta de aquellas plazas abarrotadas se escuchaba un sonido que helaba la sangre. El osesientoisi, incesante y frío tintineo de las pesadas monedas romanas cayendo en las arcas imperiales. Ese ruido metálico no representaba simples transacciones comerciales ordinarias. Para la inmensa mayoría de las familias judías, significaba literalmente la delgada línea entre la vida y la muerte por inanición. La humillación diaria se materializaba de forma brutal a través de la infame figura del publicano, un judío que había vendido su propia alma al imperio opresor para enriquecerse extorsionando a sus hermanos. Eran considerados por la sociedad como escoria y traidores a la patria, peores que los mismísimos paganos. Su sola presencia en las calles generaba un repudio absoluto y un silencio sepulcral cargado de odio profundo. Es precisamente en este escenario de repulsión extrema donde brilla la asombrosa gracia divina relatada en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando Jesús, el Mesías esperado, pasa frente al banco de los tributos públicos y llama a Mateo, un odiado, recaudador, para que sea su discípulo. Esta acción inesperada escandalizó profundamente a la élite religiosa, demostrando que el Salvador no venía a congraciarse con los poderosos, sino a rescatar a los perdidos y restaurar la dignidad arrebatada. La profunda carga fiscal no terminaba con las garras codiciosas del Imperio Romano, sino que se multiplicaba dolorosamente con los altos impuestos exigidos para el mantenimiento del inmenso templo. Esta doble opresión tributaria aplastaba de manera inmisericordia a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a la viuda desamparada y al huérfano solitario, quienes apenas lograban sobrevivir. Resulta verdaderamente conmovedor y desgarrador analizar el relato del Evangelio de Marcos capítulo 12, cuando el Señor Jesús observa fijamente las arcas del tesoro. Allí presenció como una viuda sumamente pobre depositó 2 pequeñas monedas de cobre, entregando todo su sustento diario frente a la indiferencia de los líderes religiosos, opulentos. Esta trágica escena ilustra con cruda exactitud la asfixiante agonía económica que padecía silenciosamente el pueblo de Dios, atrapado sin salida entre las insaciables ambiciones del César y la inmensa corrupción del liderazgo sacerdotal. Hermanos amados, el calor sofocante de Judea se mezclaba a diario con el sudor denso y el polvo asfixiante de las calles abarrotadas de la agitada Jerusalén. Entre la multitud agobiada, el peligro latía en cada esquina empedrada. Si afinaban el oído, al caer la tarde podían escuchar con claridad los tensos murmullos conspirativos escondidos hábilmente en los callejones oscuros y estrechos.
No era extraño que en medio de la aparente normalidad del bullicioso mercado, el destello metálico y frío de una sica mortífera asomara fugazmente por debajo de una túnica de lana desgastada. Esta daga curva, portada en secreto, era el símbolo silencioso y aterrador de una resistencia desesperada que anhelaba derramar la sangre del invasor a cualquier costo. La ciudad entera respiraba una atmósfera cargada de pólvora, donde el miedo se entrelazaba constantemente con el deseo ciego de venganza y libertad. Este clima de insoportable tensión y rebelión fragmentó al pueblo de Israel en diversas facciones radicalmente opuestas. Por un lado, operaban en la clandestinidad los temibles zelotes, nacionalistas empedernidos que buscaban derramar la sangre romana mediante emboscadas violentas para purificar la tierra santa de la contaminación pagana. En Milopos, la otra vereda, se encontraban los fariseos, religiosos rigurosos que exigían a la población una pureza ritual extrema, creyendo que la estricta observancia de la ley obligaría a Dios a enviar la redención final. Mientras tanto, los enigmáticos esenios decidieron abandonar por completo la corrompida sociedad urbana, aislarse en las cuevas áridas del implacable desierto y esperar pasivamente el inminente juicio divino sobre las naciones. La nación elegida por Dios estaba dolorosamente dividida, rota por dentro, debatiéndose ciegamente entre el acero mortal de las espadas y un legalismo espiritual asfixiante que no ofrecía paz. En medio de este polvorín político, social y religioso a punto de estallar irremediablemente, un humilde Galileo caminaba pacíficamente por los polvorientos caminos sanando enfermos, restaurando corazones rotos y predicando un reino completamente diferente. Jesús de Nazaret no levantó ejércitos físicos ni fomentó el odio hacia Roma. Su ministerio asombroso consistió en derribar los enormes muros de enemistad que separaban a las personas. Este propósito divino se revela magistralmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 15. Allí se menciona el llamado de Simón el Celote, un hombre que antes vivía exclusivamente para aniquilar romanos y traidores. El maestro logró lo humanamente imposible: sentar en la misma mesa de comunión a un aguerrido celote revolucionario junto a un publicano despreciado como Mateo. Cristo demostró que su amor transformador era infinitamente más poderoso que cualquier ideología humana, uniendo mundos totalmente opuestos. Amados hermanos, al abandonar la aparente seguridad de las majestuosas murallas de Jerusalén, el aire cambiaba drásticamente, volviéndose denso y macabro. El hedor penetrante a muerte y putrefacción asaltaba los sentidos de cualquier viajero que se atreviera a transitar por aquellos caminos principales. No era un simple matadero de animales, era el escenario del más cruel y calculado terror psicológico romano. Si uno caminaba por allí al atardecer, podía escuchar los gemidos desgarradores y agónicos de hombres moribundos, voces que el viento seco del desierto esparcía como una advertencia macabra para toda la población judía. Las cruces de madera áspera y ensangrentada estaban plantadas a lo largo de las rutas más transitadas, exhibiendo cuerpos retorcidos por el dolor extremo. No eran simples ejecuciones, funcionaban como horripilantes vallas publicitarias del Politisles terror imperial, diseñadas específicamente para aplastar cualquier chispa de rebelión antes de que naciera en sus mentes. Esta escalofriante agonía omnipresente establecía un paisaje sombrío donde la crucifixión jamás representaba un evento aislado y extraordinario que solo ocurría durante un Viernes Santo como solemos imaginarlo hoy. Por el contrario, este espantoso método de tortura formaba el telón de fondo constante, repulsivo y dolorosamente familiar de la cotidianidad judía bajo la ocupación de Roma. Los niños que jugaban en las polvorientas periferias crecían observando pasivamente a sus compatriotas asfixiándose lentamente bajo el sol abrasador. Cada ciudadano israelita conocía perfectamente la profunda humillación de ver a un condenado acarreando el pesado travesaño horizontal hacia su lugar de ejecución, despojado de toda dignidad y rodeado por guardias armados hasta los dientes. Era una demostración constante de poder absoluto que sembraba desesperanza en cada rincón, recordando a los oprimidos que la desobediencia al todopoderoso César se pagaba inevitablemente con la peor de las muertes imaginables. Es precisamente en este contexto histórico de terror absoluto, donde el olor metálico de la sangre fresca manchaba el polvo, que debemos escuchar con nuevos oídos las palabras revolucionarias de nuestro Señor. Cuando Jesús pronunció aquella solemne frase registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38, el impacto fue brutal y desconcertante. El Maestro declaró abiertamente a sus seguidores: «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí».
Para aquella audiencia aterrorizada, estas palabras no eran una metáfora poética sobre soportar problemas cotidianos o soportar pequeñas enfermedades molestas. Era una invitación literal a morir violentamente. Cristo estaba exigiendo a sus discípulos una renuncia total, pidiéndoles que aceptaran marchar voluntariamente hacia la herramienta de tortura más vergonzosa e infame del imperio, entregando sus vidas por completo a una causa redentora que cambiaría la historia para siempre. Hermanos amados, el punto máximo de ebullición de esta olla a presión incontrolable llegaba inexorablemente durante la sagrada semana de la Pascua o Pesaj. En esos días festivos, la población de Jerusalén se triplicaba abrumadoramente, inundando cada rincón con peregrinos fervorosos. Para sofocar cualquier intento de revuelta, Roma reforzaba de inmediato su imponente guarnición militar en la temible fortaleza Antonia. Desde esas altas e imponentes torres de piedra fría, los centuriones armados vigilaban celosamente cada movimiento en los patios del majestuoso templo, con sus espadas desenvainadas y listas para derramar sangre judía. El ambiente se volvía extremadamente inflamable, cargado de oraciones desesperadas y susurros de rebelión inminente. Toda la ciudad santa palpitaba frenéticamente, conteniendo la respiración a la espera de un libertador terrenal que encendiera la chispa de la guerra definitiva contra sus crueles y odiados opresores paganos que profanaban la tierra prometida. En medio de esta densa atmósfera cargada de odio y pólvora, absolutamente todos esperaban ansiosamente la aparición de un formidable Mesías guerrero. Anhelaban profundamente a un líder militar implacable que descendiera de los cielos montado en un corcel de guerra, dispuesto a degollar a los romanos con una afilada espada de hierro para restaurar la gloria del trono de David. Querían ver correr la sangre enemiga por las sucias calles empedradas de Jerusalén. Sin embargo, el verdadero Rey del universo irrumpió en la historia humana rompiendo todas las expectativas terrenales. Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad santa montado humildemente sobre un simple y frágil asno. Con este acto profundamente simbólico y pacífico, el Hijo de Dios declaraba abiertamente que su reino eterno no operaba bajo la lógica violenta y destructiva de las insaciables naciones, paganas que gobernaban y oprimían cruelmente al mundo. Aquí se produce la gran virada de esta narrativa histórica sin precedentes. La verdadera y más profunda agonía del Salvador no era simplemente enfrentarse a la brutal opresión terrenal romana. Se trataba en realidad de una batalla cósmica colosal contra temibles fuerzas espirituales tenebrosas. El Mesías prometido decidió voluntariamente no derrocar al poderoso imperio del sanguinario César mediante la pura fuerza bruta. En cambio, eligió el estrecho camino del sufrimiento incomprensible, decidiendo someterse dócilmente a la despiadada máquina de muerte romana y al doloroso rechazo de su propia élite religiosa corrupta en el oscuro Sanedrín. Su propósito divino era infinitamente más grande y trascendental: destruir para siempre un imperio mucho mayor, infinitamente más antiguo y más letal que el de Roma. Cristo vino a aniquilar definitivamente el pesado yugo esclavizante del pecado y la muerte espiritual sobre toda la humanidad. El clímax absoluto de esta angustia inenarrable se materializó en la densa oscuridad del huerto de Getsemaní. Allí, bajo la tenue luz de la luna llena y rodeado de olivos milenarios, el peso asfixiante de la culpa mundial aplastó el alma de nuestro Redentor. Como nos relata fielmente el médico Lucas en su Evangelio, capítulo 22, versículo 44, la tensión emocional y espiritual fue tan devastadora que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían pesadamente hasta Pesi, la tierra fértil. Esta inmensa agonía nocturna preparó el camino inevitable hacia el Gólgota. Fue allí donde la cruz, concebida originalmente como el máximo y más perverso instrumento de tortura y terror del Imperio Romano, fue transformada milagrosamente por Dios en el glorioso y eterno altar de nuestra victoria inquebrantable, asegurando la salvación y libertad definitiva para los cautivos. Amados hermanos, ha llegado el momento crucial de conectar este oscuro y perturbador panorama histórico con nuestra propia realidad contemporánea. Así como los desesperados habitantes del primer siglo sentían profundamente que el abrumador mal terrenal representado por Roma era absolutamente invencible, nosotros también enfrentamos nuestras batallas. Aquellos hombres y mujeres estaban desesperados por encontrar una solución política rápida y violenta que aliviara su dolor inmediato y constante. Hoy en día, a menudo nos encontramos asfixiados y paralizados bajo el peso aplastante de imperios, modernos mucho más sutiles pero igualmente destructivos. Hablo de los imperios invisibles de la ansiedad paralizante, las deudas agobiantes, las enfermedades crónicas, la soledad profunda o la injusticia social que parece no tener fin.
Nos sentimos atrapados en un callejón sin salida, anhelando un libertador que rompa las cadenas de nuestra angustia diaria y nos devuelva la paz interior perdida. La poderosa lección espiritual que extraemos de esta agobiante historia es que la verdadera liberación que Dios nos ofrece en su infinita gracia rara vez se manifiesta de la forma espectacular que el mundo caído espera y exige. Nuestro amado Salvador no nos promete en modo alguno quitarnos inmediatamente el pesado yugo romano de nuestras atribuladas vidas terrenales. Él no siempre elimina mágicamente las dificultades económicas, las dolencias físicas que nos debilitan o las dolorosas injusticias que enfrentamos a diario en nuestra sociedad corrompida. Sin embargo, lo que Él sí nos promete con total seguridad es caminar íntimamente a nuestro lado en medio de la más oscura y profunda agonía existencial. Nos ofrece incondicionalmente una libertad espiritual genuina, tan inmensa y poderosa que absolutamente ninguna circunstancia adversa, ningún imperio terrenal despótico y ninguna cruz de sufrimiento humano nos podrá arrebatar jamás. Es vital que comprendamos profundamente que la victoria de Cristo en el duro madero del Calvario redefinió eternamente el verdadero significado del poder y del triunfo. Mientras las legiones romanas conquistaban territorios sangrientos usando exclusivamente la violencia destructiva y el terror paralizante, nuestro Rey Celestial conquistó nuestros corazones pecaminosos entregando su propia vida inocente por puro amor incondicional. En aquellos días sombríos, la muerte en la cruz parecía indudablemente ser el rotundo fracaso y el final humillante del ministerio de Jesús. Sin embargo, esa misma aparente e indiscutible derrota humana convirtió milagrosamente en el mayor triunfo divino de toda la historia del universo conocido. Este glorioso evento nos garantiza que nuestras pruebas actuales, sin importar cuán dolorosas y abrumadoras parezcan ahora, están bajo el control absoluto y soberano de nuestro Creador amoroso, quien transforma nuestra tragedia humana en victoria eterna. Si este profundo viaje en el tiempo a través de las polvorientas y ensangrentadas calles de la antigua Jerusalén del primer siglo ha transformado genuinamente tu manera de leer la Biblia y de entender el monumental sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no dejes bajo ninguna circunstancia que esta enseñanza edificante termine aquí hoy. Te invito amorosamente a que te suscribas ahora mismo al canal, actives rápidamente la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo e impactante documental histórico y compartas este valioso video con alguien que verdaderamente necesite saber urgentemente que incluso en medio de la mayor agonía y desesperación humana imaginable, nuestro Dios soberano siempre tiene el control absoluto de todas las cosas. Que la asombrosa gracia y la inmensa paz de nuestro amado Señor Jesucristo los acompañen y fortalezcan poderosamente todos y cada uno de los días de su vida temporal, terrenal y espiritual. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.